Las acciones estadounidenses intentan retroceder levemente al alza durante el viernes de la semana pasada, aunque estuvieron toda la semana bastante débiles. El índice del dólar rompe por encima de una zona de resistencia importante, apoyado por los aranceles de Trump. Adicionalmente, la discusión que hubo entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca también estuvo apoyando al dólar hacia finales de la semana pasada. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes de la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos retrocedieron al alza, pero todavía se mantienen algo débiles y podrían continuar cayendo. Sin embargo, el índice del dólar aceleró su retroceso alcista, apoyado por los aranceles de Trump, los cuales entrarían en efecto durante este martes. La pelea o la discusión que hubo en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky también estuvo apoyando al dólar, ya que aumenta la incertidumbre en los mercados. Para esta semana tenemos el dato de NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos y eso también podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. Adicionalmente también tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés y eso podría afectar al euro frente al dólar. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos cómo el índice retrocedió hacia arriba hasta la media móvil exponencial de 55 días, la cual ya ha visitado en 3 ocasiones seguidas. Es posible que esa media móvil actúe como resistencia, pero incluso de llegar a romper esa media móvil un poco más arriba tenemos la zona de los 44.000 puntos, la cual también podría actuar como resistencia para el Dow Jones. De rebotar de aquí hacia abajo, tal vez la zona de los 43.000 puntos actúe como soporte para el índice, o de romper por encima de los 44.000 puntos, el Dow Jones entraría de nuevo en esta zona de congestión, con los máximos históricos actuando como resistencia alrededor de los 45.100 puntos. El S&P 500 también retrocede hacia arriba durante el viernes de la semana pasada, pero mantiene esa tendencia bajista a corto plazo y es posible que regrese otra vez a la baja. Hacia abajo la zona del 5.800 o este mínimo en el 5.760 podría actuar como soporte para el S&P 500. De romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 6.000 puntos, la próxima resistencia para el S&P 500 podría estar en los máximos históricos alrededor de los 6.145 puntos. El Nasdaq 100 llegó a caer hasta los 20.403 puntos, de donde rebota hacia arriba, pero también mantiene una tendencia bajista muy a corto plazo. Un poco más arriba, tal vez la media móvil exponencial de 55 días actúe como resistencia para el Nasdaq 100. Y por debajo de este mínimo se encuentra la media móvil exponencial de 200 días, la cual también podría actuar como soporte alrededor de los 20.400 puntos. En Europa, el IBEX 35 de España registró un nuevo máximo histórico en los 13.348 puntos y mantiene la tendencia alcista a corto y medio plazo. Es posible que el IBEX 35 continúe subiendo y tal vez llegue a visitar la zona de los 13.500 puntos antes de intentar retroceder hacia abajo. De llegar a darse un retroceso bajista, el soporte más relevante para el IBEX 35 podría estar alrededor de los 12.800 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido también registró un nuevo máximo histórico en los 8.839 puntos y de continuar subiendo ya la próxima resistencia más relevante para el FTSE 100 podría estar alrededor de los 8.900 puntos. De retroceder a la baja, tal vez esta zona de este mínimo alrededor de los 8.600 puntos actúe de nuevo como soporte para el FTSE 100 de Reino Unido. En América Latina, el Bovespa de Brasil tuvo una pésima semana y estuvo cayendo hasta llegar a la zona de los 123.100 puntos. Un poco más abajo, tal vez los 122.000 puntos actúen como soporte para el Bovespa. De retroceder hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días y de 200 días podrían actuar como resistencias para el índice. Como dijimos, el índice del dólar aceleró su impulso alcista y llegó a romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Frente al peso mexicano, el dólar todavía se mantiene bastante indeciso y frente al real brasileño, el dólar estuvo recuperando terreno y retrocede al alza, pero todavía se mantiene la tendencia bajista a medio plazo en el dólar frente al real brasileño. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos cómo rebota hacia arriba desde la zona del 106.00 y rompió por encima de la media móvil exponencial
exponencial de 55 días. La próxima resistencia para el índice del dólar, en caso de continuar retrocediendo al alza, podría estar alrededor del 108.00. De regresar hacia abajo, el soporte más relevante sigue estando en esta zona del 106.00, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 105.45. Frente al peso mexicano, el dólar no tiene una tendencia clara, continúa oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, aunque intentó subir un poco, vemos que todavía no tiene una dirección clara ni a corto ni a medio plazo, todavía se mantiene estancado en este rango entre el 20.10 y el 20.90. Frente al real brasileño, el dólar ha estado recuperando terreno y llegó a romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Es posible que encuentre algo de resistencia alrededor de estos máximos en el 5.90, pero de continuar subiendo, ya la próxima resistencia más relevante para la paridad estaría alrededor del 6.00. De regresar por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, el próximo soporte más relevante para la paridad estaría alrededor del 5.70 junto con la media móvil exponencial de 200 días. Aunque el Bitcoin estuvo bastante débil durante la semana pasada, vemos que regresa rápidamente al alza debido a que Trump anunció la creación de una reserva de criptomonedas en Estados Unidos y eso estuvo apoyando al Bitcoin y a las criptomonedas en general. Vemos que el Bitcoin rebotó rápidamente hacia arriba desde la zona de los $80,000 y llega a la media móvil exponencial de 55 días en los $95,250, donde podría encontrar una resistencia. Esta media móvil exponencial de 55 días ha estado actuando como una buena resistencia para el Bitcoin y de rebotar de aquí de nuevo hacia abajo, tal vez la zona de los $90,000 o la media móvil exponencial de 200 días actúe como soporte para el Bitcoin. Por otro lado, de confirmar una ruptura real por encima de esa media móvil, es posible que el Bitcoin vuelva a visitar la zona de los $100,000. El oro continúa retrocediendo a la baja junto con la plata, mientras que el crudo se consolida un poco pero se mantiene bastante débil. El café continúa con su retroceso bajista y frena un poco ese retroceso a la baja, pero es posible que continúe cayendo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro retrocede hasta la zona del 2832 y es posible que llegue a visitar la media móvil exponencial de 55 días en el 2794. De regresar al alza, la resistencia más relevante para el oro sigue estando en los máximos históricos, alrededor de los $2,955 por onza. La plata también retrocede hacia abajo y llegó a romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, cayendo hasta la zona del 3087. De continuar retrocediendo hacia abajo, ya el próximo soporte más relevante para la plata podría estar en la media móvil exponencial de 200 días en el 3006. Hacia arriba, de regresar por encima de la media móvil exponencial de 55 días, tal vez el 3200 actúe como resistencia para la plata. El crudo retrocedió hasta la zona del 70.26. Esta zona del 70.26 estuvo actuando como soporte en el pasado y ahora está actuando como resistencia. Pese al retroceso alcista en el petróleo WTI, todavía se mantiene esa tendencia bajista a corto plazo y es posible que vuelva a visitar la zona del 68.00. Por debajo del 68.00, ya la próxima zona de soporte más relevante para el commodity estaría alrededor de estos mínimos en el 67.00. El Brent retrocedió levemente hacia arriba, pero también mantiene esa tendencia bajista a corto plazo y por debajo del 72.00 que estuvo actuando como soporte. El próximo soporte más relevante para el Brent estaría alrededor del 71.00. El café retrocedió desde máximos históricos en el 432.48 hasta el 370.97, pero es posible que llegue a visitar la media móvil exponencial de 55 días en el 359.37. De rebotar de aquí hacia arriba, tal vez la zona del 400.00 actúe como resistencia para el café. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces a ver cómo salen los datos económicos de esta semana. Recordemos que tenemos los PMIs de manufactura y servicios de Estados Unidos. También tenemos el dato de empleo del sector privado del ADP, el comunicado del Banco Central Europeo y por último, para el viernes, el dato de NFP, nóminas no agrícolas de Estados Unidos, posiblemente la lectura más importante de esta semana. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.